El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE en el que compartimos ciencia y tecnología. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy estamos acompañados por el doctor José Agustín Almaraz Damián. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Hola Marileidy, buen día. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias por preguntar. El doctor, quien ya ha estado anteriormente, es investigador en el CICESE Tepic y viene a contarnos un poco acerca de la atención es todo lo que necesitas. Doctor, ¿podría hablarnos un poco más de este tema? Pues la idea es desmenuzarlo, ¿no? El nombre es muy raro, ¿no? ¿Por qué necesitamos atención? ¿Por qué la necesitamos? Bueno, pues la parte biológica nos dice que para tener un mejor aprendizaje, pues debemos poner atención, ¿no? Obviamente, por ejemplo, a lo largo del tiempo de que tú estudies, primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado, pues debes de adaptarte a técnicas, ¿no? En la primaria pues nos enseñan a contar, a ver colores, a empezar a discernir, por así decirlo, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo me distraigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya, por ejemplo, pues mi amigo, mi amiga empiezan a hablar, me empiezan a contar un chiste, ¿no? Ya el aprendizaje no es el mismo, ¿no? Cambia totalmente, ¿no? Y por eso la idea de la atención es muy importante, ¿no? Independientemente de algún problema a nivel neurológico, pero el punto es ese, ¿no? Es cómo podemos llegar a aprender cosas nuevas, ¿no? O en caso de la vida cotidiana, ¿no? Estás con tu pareja y a lo mejor están platicando y de repente escuchas, pero ponme atención, ¿no? Y tú estás con el celular, ¿no? Entonces ahí es otro tipo de atención, ¿no? Porque piensan que no les estás haciendo caso. Entonces la atención pues sí es muy importante, ¿no? Aunque el nombre es muy raro, ¿no? La atención. ¿Por qué necesitamos la atención, no? Claro, lo que no saben los radioescuchas es que este concepto lo vamos a aplicar a las máquinas, a las computadoras. Entonces se preguntarán, ¿las máquinas, las computadoras también necesitan poner atención? Sí, hemos hablado, nada más como un pequeño recordatorio, que un área de la parte de inteligencia artificial es la parte de aprendizaje profundo o diagonal, redes neuronales. Redes neuronales pues es un algoritmo que nos va a dar una solución dependiendo del problema que estamos atacando, y la idea es de que es un método matemático, ¿vale? Este método matemático pues obviamente pues va a necesitar muchos datos y hay diferentes arquitecturas de redes neuronales, ¿no? Nada más como corolario, la red más básica se basa en una función lineal, pero eso es solamente una neurona, ¿no? Ahorita estamos hablando de millones o billones tal vez que quieren hacer la mímica al cerebro tradicional, ¿no? Alguna vez en el radio o en un programa hablamos sobre cuántas neuronas son necesarias, ¿no? Y decíamos, pues es que en la parte de programación no tenemos la capacidad en hardware o en recursos para poder hacer esa reproducción, ¿no? Actualmente no hay, ¿no? Y lo comentábamos con ChatGPT, ¿no? GPT, el modelo GPT tal cual, porque ChatGPT es el producto. GPT requiere una gran cantidad de recursos para procesar, ¿no? ¿En dónde entra la atención, no? Ahí viene lo interesante, ¿no? La atención son bloques que van a estarnos diciendo enfócate en algo. Por ejemplo, antes de este artículo que tiene por nombre atención es todo lo que necesitas de específicamente, había métodos de cómo observar o que pusiéramos a la red en un modo de atención en las imágenes. Enfócate en un perro, enfócate en un gato, en el objeto, en la persona, ¿no? No en una persona en específico, sino en general en una persona, en las patrones de una persona. Estos métodos lo que hacen es operaciones matemáticas que son muy básicas para nosotros, sumas, restas, multiplicaciones. Pero ¿qué pasa?
cuando ya tenemos una gran cantidad de datos, es decir, una gran cantidad de números, llegamos a un punto, ¿no? Incluso nosotros como a distraernos, ¿no? Es así de, en el cálculo mental, si antiguamente a mí me tocó hacer ejercicios de cálculo mental, pues ya vas más 3, más 4, más 5 y de repente te dicen o escuchas algo, pues te distraes, ¿no? Entonces es algo parecido con las máquinas, necesitas módulos de atención los cuales se enfoquen en esos datos. Muy bien, entonces estamos hablando de que programas como GPT, estos tienen redes neuronales, pero que son bastante robustas. Sí. Y entonces necesitan mayor procesamiento, me imagino. Sí, la idea, no tanto, bueno, desde mi punto de vista el procesamiento lo va a hacer la computadora, la tarjeta gráfica, el procesador, ¿no? Es más bien métodos matemáticos que optimicen esas operaciones, ¿no? Por ejemplo, la red neuronal básica es simplemente un valor multiplicado por otro valor más otro valor. Así de simple, ¿no? O sea, es muy general, ¿no? Es sumar A más B más C, ¿no? O A por B más C, ¿no? Entonces, esa operación básica, pues, me van a decir, bueno, eso todo lo hacemos, ¿no? Sin problemas, ¿no? Pero viene antes de la atención viene algo llamado activación, es decir, ¿qué tanto evoluciona el resultado que acabamos de mencionar de A por B más C? ¿Y qué nuevo resultado nos da? Un ejemplo es como los chicos de preparatoria, secundaria, últimos años de secundaria, cuando hacen las tabulaciones de una función, ¿no? Que te dicen, a ver, tienes el valor de menos 3 a 3, evalúa esta función, ¿no? Por ejemplo, x cuadrada. Es básicamente lo mismo. La diferencia que es que vas a evaluar funciones muy específicas, como por ejemplo, tangenciales, cosenoidales, logaritmos. Todo esto, a lo mejor muchos radioescuchas me dirán, pero a mí no me gustan las matemáticas y quiero hacer ya, ¿no? Es como el punto de nosotros, ¿no? De los mexicanos por alguna extraña razón. Pero acá nosotros el desarrollo no es evalúa, tú no lo vas a evaluar. Tú vas a ver y entender la ecuación. ¿Quién va a evaluarlo? La computadora. Y para que mejore esa evaluación, porque a lo mejor tus datos no se acomodan a esa ecuación, pues vas a poner otra ecuacioncita como ayuda para decir enfócate. Entonces así haces que se enfoque en ese patrón o en esa cantidad de datos que tú quieres. Claro, es como precisarle las instrucciones, por así decirlo. Sí, exactamente, ¿no? Es decirle, es como cuando nosotros los niños, ¿no? O sea, vamos o te mandaban a la tiendita, ¿no? Y veías que estaba la maquinita de Street Fighter y tú decías, bueno, pues tu mamá te decía, ve por las tortillas, ¿no? Y aquí están 10 pesos, ¿no? Ya ibas, ¿no? Bien campante y decías, bueno, dame 1 kilo de tortillas y veías la maquinita, te sobraron 50 centavos que decías, pues voy a la maquinita, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? Pues si eras tan bueno en las maquinitas, pues estabas ahí distraído, ¿no? ¿Y qué pasaba? Tu mamá, pues ya te empezaba a buscar, ¿no? ¿Y qué te decía cuando te encontraba? Te mandé a las tortillas, no tanto a que te fueras a distraer en la maquinita de Street Fighter, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, porque es mucho contexto, ¿no? Así son los datos, ¿no? O sea, un dato puede ser la mamá, que va asociado con el niño es otro dato que también está asociado con la tortilla, y la maquinita de Street Fighter es otro valor mucho más grande, el cual está distrayendo al niño ¿de qué? De la tortilla principalmente, ¿no? Entonces tienes que decirle, enfócate, a ver, como caballito, ¿no? Sigue tu camino, sigue el arado, ¿no? ¿Y estos mecanismos de atención, cómo se llegó a ellos? Bueno, eso es lo más interesante, ¿no? Espero el radioescucha me pueda entender. La red neuronal comentamos que son valores que van a ser evaluados, que van a estar evaluados por la computadora. Nosotros nada más decimos qué ecuación es la que hay que evaluar, ¿no? De la misma manera con el álgebra se ha llegado, tanto el álgebra tradicional como el álgebra lineal, a determinar qué valores son importantes, ¿no? Por ejemplo, un caso muy particular, ¿no? En los sembradíos. Tenemos 1 hectárea de melón, ¿no? Un ejemplo. Yo sé que aquí en Nayarit no se da el melón, tengo entendido. A lo mejor alguien me va a matar. Pero en ese caso, ¿qué pasaría, no? O 1 hectárea de mango. Tienes la hectárea de mango y tú te estás dando cuenta que hay en ciertas zonas donde no se está llevando el producto a final, ¿no? O sea, se queda corto, ni siquiera brota o se seca prácticamente, ¿no? Entonces, supongamos que ese campo es una matriz del álgebra lineal, un conjunto de elementos
que tienen cierto valor. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, mi área afectada es una fila, una columna o en específico un segmento del mango, ¿no? Entonces con el álgebra lineal yo puedo decir, mira, si elimino esta fila, esta columna o esta sección, pues es por el problema, ¿no? A lo mejor en la analogía es, pues me di cuenta que había algún insecto, le faltó riego, le dio mucho sol, no le llegó los nutrientes con los nuevos mecanismos de agricultura, ¿no? O a lo mejor por alguna razón otro caso que no tenemos contemplado, ¿no? Pero nosotros sí podemos decir, quítalo, córtalo, de tal forma que solamente me quede el mejor producto. De esa manera, eso quitar, cortar, son las matemáticas, con eso nos apoyan. Porque podemos decir, si quito esta fila, ¿cómo se va a ver impactado todo el campo? Si quito esta columna, ¿cómo se ve impactado todo el campo? Entonces, ahora, el producto, los mangos, pues sí van a estar, los vamos a eliminar, pero siguen todos los mangos, ¿no? Estamos eliminando solamente la fila y la columna que no nos importa o la región. Es algo así lo que hace el álgebra lineal. Por métodos de álgebra lineal podemos eliminar filas, columnas o incluso podríamos decir, un problema muy clásico es, ¿cómo puedo reducir esa hectárea de mangos en un cubito? Digo, una analogía muy burda para la gente que nos escucha, ¿no? Y que van a decir, bueno, ¿cómo puedo, no? O sea, hagan de cuenta que la analogía es cómo lo comprimo en un litro de jugo. ¿Cuántos mangos necesito para hacer un litro de jugo, no? Un volumen, ¿no? Un cubo. Bueno, nosotros sabemos el proceso, ¿no? Hay que cultivar, hay que cosechar, lo mandamos a procesar, nos regresan la pulpa y ya hacemos nosotros el agua o el jugo, ¿no? Esos tipos de procesos se hacen de igual manera en el álgebra lineal. Sumas, restas, multiplicaciones, transformaciones que nos permiten hacer que la matriz se haga más pequeñita y esa matriz va a tener números en lugar de mangos, ¿no? Son números de operaciones que se están optimizando. Esta optimización permite que haya procesos más rápidos o permite que la capacidad a lo mejor de almacenamiento sea más rápida, más eficaz. El problema del almacenamiento ahorita no lo quisiera tocar, pero sí es un punto importante. Más bien es el modo de procesamiento. Porque el problema que tenemos es en las redes neuronales actuales, los radioescuchas lo van a notar. Si alguien busca en GPT una serie de frases, llega un punto donde se tarda en procesar, ¿no? O si le das una instrucción muy grande. O si ya es un chat en el que has conversado bastante. Ajá, exactamente, ¿no? Si tú tienes el historial, pues él carga ese historial. O en el caso particular que me mencionas, por ejemplo, como los chicos de licenciatura, ¿no? Hazme un ensayo de esta materia que tenga esto, esto y esto, y además agrega esto. Y también supón que eres un niño o un alumno de 17 años, o explícamelo como un niño, obtén referencias, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa cantidad de palabras que acabo de decir, pues es una matriz. Esa matriz lo que necesitamos es reducirla. ¿Para qué? Para que la podamos procesar. Al procesarla de una forma eficiente, reducimos el número de procesos, obviamente, de instrucciones por hacer, y por ende vamos a procesar más rápido. El problema radica en que, ejemplo, en la atención, lo que buscamos es de que todo ese texto se reduzca en 3 matrices importantes. Nosotros lo vemos así. Una matriz que es el query, el value y prácticamente la posición. ¿Podría explicarnos las 2 primeras? El query o prácticamente el contenido es de las palabras. Lo que hace GPT es pasarlos a números. Ejemplo, a lo mejor me voy a ir muy de ingeniería muy vieja. Cuando teníamos aquí los números telefónicos, yo recuerdo que en cierto restaurante que está aquí cerca de carnitas, tiene su letrero de su número telefónico y tiene 5 dígitos. Y me quedé de ¿cuántos años será ese recuadro, no? Entonces no trae ni la LADA local ni la LADA estatal. Lo identificábamos ¿por qué? Por esos 5 números, ¿no? Pero actualmente, ¿qué pasa? Para ese local de carnitas en específico, actualmente pues hay que ponerle la LADA, la LADA nacional y la LADA local para completar el número telefónico. Entonces, ahora aquí es lo contrario, estamos agregando números para identificar a ese local, ¿no?
en el número telefónico, en el directorio telefónico, ¿no? Los que les tocó la sección blanca, pues me sabrán de qué hablo, ¿no? Pero es lo contrario con las cosas, con las palabras. Por ejemplo, radio tiene simplemente a lo mejor 2 números en lugar de todo un número, ¿no? O de 3 letras o de 5 letras, ¿no? La idea es optimizar el contenido o pasar las letras a un número y que ese número se haga una matriz de números y ese es el que va a entrar ¿a dónde? A GPT. Esa matriz de números o de datos ahora va a tener también una parte que se llama key, que es en dónde está cada palabra. Por ejemplo, el radioescucha podrá decir CICESE para todos. ¿Qué posición tiene CICESE? ¿Qué posición tiene para? ¿Qué posición tiene todos? Entonces podemos decir que tiene la posición 1, 2, 3. Esa matriz va a tener almacenados o ese valor de 1, 2, 3. Y finalmente el valor de posición formal o el cape, donde nos dice qué tanto peso tiene esa palabra en específico, ¿no? En muy específico. Entonces esas 3 pequeñas matrices entran a la red neuronal, que lleva una arquitectura que ahorita, si quieres, platicamos al respecto, y va a procesarla. Las computadoras pueden procesar matrices, claro, son especialistas en eso, lo hacen mucho más rápido que nosotros. A lo mejor, para que se dé cuenta de un radioescucha, es evaluar una ecuación de golpe, de un solo golpe, 20 resultados o 40 resultados, o lo más descabellante como es un GPT, ¿no? 100% resultados. O sea, es hacerlo de golpe. Y obviamente pues nosotros, imagínate, hacer 100% resultados, vas a estar ahí haciéndolo. ¿Cuánto te vas a tardar, no? La máquina no, lo va a hacer de golpe. Entonces por esa razón es tan eficiente el aprendizaje. Por este tipo de mecanismos y forma de estructuración de los datos. Vaya, este mecanismo de pasar letras a números hace que sea más efectivo el procesar, ¿sí?, por así decirlo, la información, y que estos mismos sistemas, estas redes, den respuestas más rápidas. ¿Es esa como su aplicación principal? Sí, su aplicación principal es esa. O sea, la idea es, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en general, pues eran las máquinas de escribir, ¿no? Escribíamos. Luego fue los teléfonos, luego fue la televisión, luego fue... Y así podemos ir, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? O sea, el punto que quiero llegar es, a partir de cierto tipo de lenguaje, podemos empezar a procesar los datos de una forma diferente. Podemos verlos totalmente de otra forma y ya no estamos dependiendo de una sola forma específica, sino son diversas, ¿no? Primero fue el texto, pero antes, ¿qué fue? El video. Todos los avances hasta el 2018, más o menos, importantes en la parte de inteligencia artificial y en específico en el área de aprendizaje profundo, fue para visión. Todo fue para visión, hasta que a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si las palabras las tratamos como números? ¿Qué podría pasar, no? Y eso también tiene otro contexto que a lo mejor podemos charlar posteriormente, de cómo es la teoría de codificación de Claude Shannon, ¿no? Que es uno de los pioneros en la parte de comunicaciones, ¿no? Es la idea, ¿no? Cómo los datos podemos pasarlos a números y qué nos pueden decir los datos el texto a partir de números. ¿Es más ágil una computadora procesando números que texto? Sí. Y eso hace que sea más dinámico este procesamiento. Claro. Esto me deja ante un panorama en el que muchas veces pareciera que todo ya está hecho. Por ejemplo, nos enfrentamos ante inteligencias artificiales generativas como GPT y pareciera que ya todo está hecho, pero de repente surgen estas tecnologías que vienen a renovar lo ya existente, ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad para quienes nos escuchan, de que se animen también a innovar en ese sentido, en ver que la tecnología aún tiene mucho campo y muchas cosas que ya están hechas pueden replantearse. Claro, de hecho yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, a los chicos que les he impartido clases a nivel preparatoria, licenciatura, posgrado, incluso hasta con colaboradores, yo creo que todavía le falta más a la idea de nosotros de hacer la mímica de nuestro cerebro. Hemos discutido algunas veces, hemos dicho que no nos va a reemplazar, todavía no llegamos a ese punto. Nuestro cerebro es la mejor máquina habida y por haber. Nosotros le ponemos el ejemplo, no recuerdo si lo pusimos, pero
GPT consume kilowatts de potencia. Nosotros con Sí, una habíamos hablado de eso. Exacto, ¿no? De la cantidad de energía que necesitaba. Exacto. Entonces, suena muy repetitivo, ¿no? Pero nosotros con un suero, con un chocolate ya podemos seguir, ¿no? Obviamente ya después nos alimentamos bien, ¿no? Pero ¿a qué voy? Hay más cosas, ¿no? O sea, hay visión, hay audio, hay multilenguaje, hay Ay, olvidé el nombre del específico del estudio. Hay muchos usuarios. ¿Qué pasa cuando conectamos más inteligencias artificiales? Multimodal, perdón, era el que lo había olvidado. Multimodal se refiere a que podemos procesar datos, audio, video, texto y a la vez, o sea, que la misma red lo haga, ¿no? Porque es lo que hacemos nosotros. Y esa duda me quedó. Esta tecnología que hace el procesamiento más rápido a través de los mecanismos de atención, ¿es multimodal o solamente aplica para texto? Algunos investigadores ya lo aplican a todo, o sea, prácticamente, ¿no? Como decíamos, se basa en un módulo que se llama CBAM, que lo que hace CBAM es imagen, prácticamente video también. Y CBAM lo que hace es simplemente crea dos operaciones más matriciales, la suma o la resta, y ya entrega el resultado final. Así hace la atención. Entonces, eso es en imágenes, ¿no? En audio también la hay, en texto también la hay, que es en específico el módulo de atención, ¿no? Formalmente, para el radio escucha, la atención aquí actualmente para nosotros se llama módulo de atención. Y dentro del módulo de atención hay algo llamado multihead, que son una serie de capas las cuales vamos a ir analizando los datos, pero hagan de cuenta que es como un mini observador. El observador 1 que te dice, volviendo al ejemplo de los mangos, está crudo o no está, le falta todavía tiempo, o está verde, está seco, se nos pasó, o se quemó, o tiene plaga. Entonces, en una sola capa es capaz de tener 6 mini opiniones diferentes y las entrega a la siguiente capa que va a decir, bueno, ¿a cuál le doy más peso? Y así sucesivamente. Eso es el multihead, prácticamente es cada dato lo va a reproducir a lo ancho. Tengo 6 observadores, ingresa. Y tú ves decidiendo cuáles van a tener mejor peso o mayor peso o menor peso. Y es en la que va la atención. Ahí es donde va la atención, exactamente. Muy ¿no? bien. Cuando nosotros rápidamente lo referimos como pon atención, ¿no? Sí, hasta las computadoras tienen que poner atención. Exactamente. ¿Y esta tecnología tiene algún nombre con el que se le denomine? Sí, actualmente se le llaman Transformers. Transformers, suena muy interesante el título. Sí, y no, Radio One se debe de dejar de preocupar, no estamos promocionando nada raro. Ninguna película. No, nada de eso, ni personajes de cierta compañía, no. Aquí el Transformer lo que hace es prácticamente eso, ¿no? Pasamos del texto a números y todavía le damos como ese punto de ¿eres capaz de decidirlo o darnos información relevante antes de procesarlo ya a grandes cantidades? ¿Sí o no? Obviamente la respuesta es sí. La respuesta es de que el Transformer prácticamente hace eso, ¿no? O sea, es capaz de decirnos aleatoriamente qué número tiene de posición, lo puede empezar a identificar, puede identificar cuál es el valor del peso de esa palabra. Y lo voy a poner en un contexto muy rápido. Cuando generan un texto, los profesores nos damos cuenta que lo generaron porque repite mucho algunas cosas. El estilo que tiene cada estudiante para redactar. Sí, o sea, por ejemplo, un caso muy drástico, ¿no? O sea, no va a llegar Pepito que sabes que Pepito pues no entra a clases, no viene, no hace tareas, ¿no? ¿Se me entienden? O sea, y mágicamente va a entregarme el trabajo como Lucía, ¿no? Lucía es la alumna que cumple con todo, no falta clases, pregunta, todo, ¿no? Y mágicamente me llega Pepito a decirme, mire Doc, aquí está mi trabajo, ¿no? Y tú sí lo lees, lo empiezas a leer y tú como humano dices, no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica o no, o ¿por qué repites tanto la palabra? ¿Cómo se le dice? Muletillas. Una muletilla como este. Y tú dices, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Y conforme vas leyendo el texto dices, no, o sea, no tiene coherencia, ¿no? O sea, a pesar que tú tengas la referencia y te digan, sí, tú consultas la referencia y sí es cierto, o sea, porque eso es muy bueno GPT. Por eso digo que no va a equilibrarnos todavía de momento como nosotros. Eres capaz de detectar que lo hizo la máquina. Todavía eres capaz de eso, ¿no? Otro caso particular es en los videos de ciertas plataformas, ¿no? Donde se ve la parte generativa, donde ves que toda la cara, la parte superior de la cara, los ojos,
la nariz como que se ve raro y nada más ves que la boca se mueve. Y hasta el audio se ve como, se oye montado, ¿no? Como le dirían, hay playback, ¿no? ¿Y a poco hay gente que lo cree? Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque hay gente que no es capaz de discernir ese tipo de características o patrones, ¿no? ¿Hay una fecha que usted estime donde la inteligencia artificial pueda llegar a este avance en que, por ejemplo, un video, como los que mencionaba, pueda verse más realista o totalmente realista? Sí lo hay. Ya está. Ya no hay más, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿las redes serán capaces de procesar la información como nosotros? Es una gran pregunta. Exactamente, ¿no? Porque volvemos al punto, ¿no? En diversos campos, las redes neuronales ya han ganado bastante. En video, en audio, en texto, en algunos modelos multimodales. Pero no procesan la información igual que nosotros. Eso es en definitiva, no lo van a procesar nunca igual que nosotros. Hasta que haya investigación referente a esa forma de cómo procesamos las cosas nosotros. El cerebro humano. Es correcto. Doctor, pues bastante interesante este tema y como le mencionaba, abre la puerta a que muchos se replanteen el cómo ya se hacen ciertas cosas en el campo de la tecnología y puedan precisamente innovar, como es esto que nos presenta a los Transformers. Es correcto. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia en este espacio, doctor. Gracias. Y bueno, a nuestros radioescuchas los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos como CICESE Tepic y los esperamos el próximo sábado en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One.